Hoy la palabra de Dios nos invita a dar gracias a Dios y nos muestra la gratuidad del amor universal de Dios, que corresponde también a la gratitud tan importante y tan necesaria en el mundo de hoy. Y en la primera lectura, el libro de los Reyes, tomada del profeta Eliseo, narra de la curación de Naamán, este rey asirio. Naamán era un sirio que estaba enfermo de lepra y con todas sus pertenencias, en fin, buscó todos los medios habidos y por haber para curarse, ya que la lepra pues era una enfermedad tan contagiosa y destructiva que pronto acababa con la vida. Y este hombre, en medio de todas las circunstancias, buscó todos los medios, en fin, pero ningún curandero ni los mismos sacerdotes de su imperio podían curarlo. Pero uno de los sirvientes había oído hablar del profeta de Israel, Eliseo. Y el rey se presentó ante él para pedir su ayuda. Siempre nosotros, cuando nos encontramos en situaciones como le pasó a Naamán, pues no queremos morirnos, queremos buscar todos los medios para sobrevivir como Naamán. Y sin embargo, le tocó recurrir a lo menos esperado, a un profeta que no era de su tierra ni era de su religión. Y este fue ante Eliseo, y Eliseo le pone una receta muy importante. Solamente dice, lavarse 7 veces en el río Jordán. Naamán desde luego le dice, pues, ¿y por qué no lo hago ahí al lado de mi rey, que bajan muchos ríos? ¿Y por qué tiene que ser allí en el Jordán? Es, digamos, la respuesta. Sin embargo, la respuesta es que no es el agua que cura, sino es la fe. Un signo muy importante para Naamán. No es tanto el querer, sino es la fe que debe tener. Y el rey recuperó la salud por obedecer al profeta Eliseo. Y con la salud que recibió, también aprendió a entender al Dios de Israel. Naamán, al recobrar la salud, se encontraba con el Dios verdadero. Y encontrarse con Dios es el gran reto del hombre sobre la tierra. Quiera o no conocerlo, Dios existe, Dios es. Encontrarse con Dios, sobre todo, es el gran reto también para un cristiano que por el hecho de serlo no quiere decir que lo haya encontrado también. Se dan las dos alternativas. Ante la necesidad, no hay otro remedio que buscar a Dios, pero necesita también creer, tener fe y obedecer. Porque también en nosotros a veces caemos también en la tentación de esa parte. Podemos vivir toda una vida llamándonos cristianos y no haber descubierto de verdad al verdadero Dios, al Dios de la vida. En el mundo, todo el mundo, se dice que no hay ser que no es creyente, que no cree en Dios, pero vivir el Dios de la vida es lo más difícil. Por eso hoy es un buen día para colocarnos al lado de Naamán y de los leprosos del Evangelio y ponernos con ellos a los pies de Jesús y suplicarle que nos dé esa linda frase de escuchar de los labios de Jesús: vete, tu fe te ha salvado. Parte esencial también del mensaje de hoy. Vete, tu fe te ha salvado. Pero para ello se requiere también la obediencia, la humildad, la disponibilidad de aceptar
que la única curación que de verdad sana es creer en el verdadero Dios y de rodillas aceptar su santa voluntad. Por eso en la carta a Timoteo, San Pablo nos habla que así como nosotros recibimos su palabra y su gracia, tenemos también que ser instrumentos de esa palabra hacia los demás. No podemos quedarnos callados ante las bendiciones y gracias recibidas del Señor. No se trata solamente de creer en Dios, no se trata solamente sino de manifestarlo, de darlo a conocer y no solamente de hablar, sino también de expresarlo con mucha humildad y con testimonio de vida como Naamán, aceptar el reto. Tal vez nosotros tengamos que padecer mucho por la palabra, mas no por eso quedarnos mudos, pues aún en medio de los grandes tormentos hemos de proclamar el amor de Dios que tiene para todos los suyos. No hay mensaje más claro que pronunciar el mensaje de Dios con nuestra vida. Y no importa que por el Evangelio tengamos que entregar la vida, pues no es la muerte, sino lo que tendrá la última palabra en nosotros es el Señor. Seamos pues fieles a la palabra de Dios y seamos obedientes en medio de la incertidumbre. Dios nos presenta la oportunidad para sanarnos. A veces nosotros buscamos otros medios para sanarnos como Naamán, pero no fue posible. Solamente un sirviente seguramente se puso a escuchar a Eliseo las noticias. Mire ese hombre, varón de Dios, con humildad y con sencillez, hace los milagros. Pero un rey, ¿cómo se va a doblegar ante un pobre, a un predicador como Eliseo? Sin embargo, ante la necesidad, vaya, porque a veces nos pasa a nosotros y en la experiencia de la vida también, nadie quiere morirse y en fin y todo. El Evangelio de San Lucas nos presenta la curación de los 10 leprosos. Tanto los enfermos de la lepra como los extranjeros eran marginados en aquel tiempo. Primero porque los leprosos y las enfermedades eran tenidas como castigo de Dios. Y los leprosos aparecían de vez en cuando a mediodía y la gente daba de comer porque era precisamente una enfermedad contagiosa y eran tenidos como castigo de Dios. Cuando llega Jesús, Él no se pone a irse, a apartarse, porque todo el mundo se apartaba para no verlos, para no contagiarse, el miedo a la enfermedad. Jesús, en cambio, se para, escucha su voz. Jesús, Maestro de Dios, sánanos. Y Jesús hace el milagro. ¿Por qué? Los enfermos de la lepra estaban marginados por 2 razones. Nunca se ha dado el trato así, obligándolos a vivir en el campo, sin entrar a la población, o se les tenía como impuros y relacionados con los malos espíritus. Todo eso era vivir en la legalidad, como también a veces nos pasa en la iglesia. Vivimos de normas, de leyes, en fin, pero nuestro corazón es demasiado duro para con los demás, con los pobres, con los enfermos, con los ancianos. Cualquier defecto lo satanizamos y en fin y todo, pero nunca pensamos buscar el verdadero médico de la vida, que es Jesús, atraerlo con gozo, saludarlo con gozo. Esta es su casa, hay que ser como Eliseo. Pero además, por incluirlos entre los pecadores, creían muchas veces que las enfermedades las mandaba Dios como un castigo por los pecados cometidos. Todavía se piensa así. Dios lo castiga. Eso le pasó porque Dios, en fin, y estamos juzgando permanentemente. Y Dios no castiga, el que se castiga es uno mismo. Las enfermedades físicas no son un castigo de Dios, sino de la naturaleza. Los castigos espirituales no es porque Dios castiga, sino porque abandonamos a Dios, al Dios de la vida, al Dios de la gracia. No queremos estar
en las reglas que Él quiere, que nosotros crezcamos en la gracia y en el amor. Este mensaje es tremendamente claro. Jesús está con los marginados de su tiempo, no con los que se creen elegidos por Dios. También está siempre con los pecadores. Por eso Él dice, yo no he venido para los sanos, he venido para los que están enfermos. También el Señor nos dice que Dios no castiga con las enfermedades. Y las enfermedades son de naturaleza de las que estamos hechos. Pero nunca un castigo de Dios por el pecado, jamás. Vemos los pasajes de la Biblia, el hijo pródigo, la samaritana, Zaqueo, y cómo Dios se alegra cuando estas personas se arrepienten y de rodillas le piden, Señor, quiero cambiar, voy a mejorar mi vida. Esa es la parte de la humildad, el querer ser sano, porque el regalo más lindo es cuando uno queda sano, busca la purificación y se integra a la comunidad, a la comunidad. Por eso es muy importante que pensemos en esa parte tan importante de que es la iglesia. Esto es muy importante porque en la creencia popular hay muchísimos comportamientos que se deben a esa mentalidad. Una tentación siempre de juzgar. Siempre los fariseos están ahí pendientes a ver en qué caemos, en qué poner el trampolín. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos incluyamos en el proceso de la santificación. Le hablaba a los padres de familia hoy en la charla sobre el sentido profundo de la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y es muy importante esa parte porque el sentido de pertenencia de uno es crear la unidad a través del mandamiento del amor. Ser puentes. Esa inclusión de cada rostro que recibimos del día de nuestro bautismo, que es lo más sagrado, ser hijos e hijas de Dios. ¿Para qué? Para poder también aspirar a la santidad. Ese es el proceso de la iglesia, la catequesis, la formación de cada cristiano, el proceso a la santidad. Y que ese amor se transmita también a todos con humildad y con sencillez. Que nadie se sienta más que el otro, sino al contrario, miembro de la familia que recibimos el sacramento del bautismo. Y con ese sentido de pertenencia, con esa responsabilidad de trabajar el uno con el otro y que nadie se enferme. Y que si está enfermo, ayudémosle a buscar la curación, como este sirviente que buscó al profeta Eliseo para que ayudara a este rey que se estaba muriendo de esa lepra. También nosotros tenemos la oportunidad y no cerrar nuestra vida simplemente a lo que yo pienso, a lo que yo decido, sino a lo que el Espíritu Santo me dice que tengo que hacer como hijo e hija de Dios. Y hay algo muy importante también que nos habla hoy el Evangelio y las lecturas. El Evangelio de hoy nos habla de ser agradecidos. De los 10 leprosos curados, uno solo le dio gracias a Jesús por su curación y era un samaritano, ni siquiera era un judío. A veces pasa también en nuestra iglesia que personas de pronto que no conocen mucho a Dios, en fin, los pobres, los abandonados, en fin, son los que nos dan testimonio de cómo vivir a Jesús. Y dan gracias a Dios. Hay que ser agradecidos. De 10 solamente uno volvió a dar gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros en la vida damos gracias a Dios? A veces damos gracias. Gracias, Señor, decimos siempre, por el trabajo que me da, por el carro que tengo, por todo eso, por el cheque. Pero nunca le damos gracias a Dios por la familia que tengo, porque estoy viviendo en gracia de Dios.
porque estoy en armonía con Dios y con los demás, porque estoy sirviendo a los demás, estoy poniendo mi granito de arena para la conversión, para la santidad de los demás, para crear ese ambiente y un solo corazón y una sola alma. Siempre creamos esas partes de separaciones y no damos gracias. Damos gracias por las cosas materiales, pues de eso ya se supone. Pero hay gracias a Dios por el crecimiento espiritual, el crecimiento de esa parte linda. El sábado pasado estábamos con el retiro de los jóvenes de confirmación y hablábamos de las obras de caridad. Y hay expresiones, a veces se nos olvidan también las obras de caridad. De pronto las sabemos de memoria, pero en la práctica, pero qué alegría dar gracias cuando uno puede servir con amor, sin petulancia, sin nada. Un papá y una mamá con sus hijos, reunirse ahí para hablar su crecimiento espiritual, mejorar su relación con Dios, también con los demás, en fin, dar gracias a Dios por las personas que nos ayudan. ¿Cuántas personas, imagínense, en este momento en todo el mundo están celebrando la Eucaristía y están orando por nosotros? ¿Cuántos problemas hay en este momento también que necesitan nuestra oración? Ahí esperan nuestra oración. Pues hay que decirle, Señor, gracias por darme esa facultad también de decirle, Señor, que mi oración ayude también a purificar y a sanar tantas necesidades, tantas cosas. Es la bendición de Dios. Ser agradecidos es muy importante y nos falta muchísimo. Hay que trabajar en eso, ser agradecidos, ser agradecidos. Serlo en las cosas pequeñas, en la casa, en el trabajo. Qué lindo que los hijos se levanten y agradezcan al papá por el día. Cuando uno sale a caminar en la mañana, ve que los pajaritos, los animales, con esa armonía cantan, en fin, celebran la creación. Y a veces uno es totalmente tosco, no sabe dar gracias. Lo mismo lugar. Levanta uno para el trabajo, para aquí, pero ni siquiera decir gracias por el nuevo día, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por los vecinos que hay alrededor, en fin, y todo eso. ¿A qué venimos a la iglesia el domingo? A dar gracias a Dios. A gracias a Dios. Y gracias por la comunidad, por tantas personas que yo me encuentro el domingo con la identidad de que somos hijos e hijas de Dios. Una bendición de Dios. Y que creemos precisamente en la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que el mundo visible de hoy es un tiempo para aprovecharlo, para crecer en la santidad y gracia, porque pronto se va a acabar este mundo visible, pero nosotros por la fe vamos construyendo la resurrección del Señor y ir a la vida eterna. Entonces, momento para dar gracias a Dios. Gracias por los hijos, por los abuelitos, por las personas, por los donde tengo el trabajo. Y serlo en las cosas grandes cuando hemos pedido ayuda a alguien. Nos ha sacado de alguna dificultad grave también. ¿Cuántas personas también dan gracias? Gracias por el trabajo que me dio, pero no una persona que me dio un buen consejo a tiempo para no tomar malas decisiones. Gracias a Dios porque por esa persona que fue el ángel de la guarda, mensajero de Dios, volví a recobrar la vida, volví a recobrar la gracia. Ahora puedo dormir, ahora puedo saludar, ahora puedo mejorar mi vocabulario, soy mejor vecino, etcétera, todo eso. Es muy importante ser agradecido porque eso nos hace la vida más agradable. Una persona agradecida nos hace más agradable, más amable para quien recibe el agradecimiento también. Siempre, porque se siente agradecido y reconocido también. En el corazón uno agradece a las personas cuando dicen, estoy llorando por ti, hoy recé por ti. Ese amor grande de una persona que me recuerda, no porque me invita a la casa, sino oré por ti.
parte muy importante. Y más amable para nosotros porque así reconocemos la importancia que tienen los demás en nuestra vida y sentimos la alegría de poder contar con ellos. Es algo lindo en la vida cristiana cuando recibimos la Eucaristía, por eso salud de la paz, todavía no la podemos dar, damos fraternalmente la paz. A veces nos construimos jaulas de oro, mi grupito nomás. Yo es triste, porque estoy excluyendo a los demás. Estoy excluyendo a los demás. Tenemos que trabajar en esa dimensión de la eternidad, esa dimensión de lo que se hace aquí. Le decía a los padres también, cuando creo en la resurrección de los muertos, es decir, un día también estoy en el féretro, pero todos los que van a ir, este hombre o esta mujer cumplió su historia porque fue agradecida aquí. Y hay que cultivarla acá. Hay que cultivarla acá. Y si vienen al funeral o que sea, dice, bendito sea Dios en la gloria de Dios. Ya ni las flores sirven, nada de eso, solamente son las bendiciones recibidas durante vida. Pero a veces nos dejamos para el último. Lloramos el día del entierro, pero durante la vida, nada, nada. Por eso es importante que nosotros también tengamos esa dimensión linda de nuestra vida. De hecho, el agradecimiento es una manera de estrechar los lazos entre las personas y romper el aislamiento y el egoísmo que a veces cultiva nuestra sociedad. Cuando una persona es agradecida, no solamente vaya dando gracias, gracias, se muestra en el rostro, en el corazón, y tiene muchos amigos y muchas amigas. Y cuando hay agradecimiento, también se cuida la espalda de los demás. Toda persona que no es agradecida tiene la tendencia a volverse fastidiosa, rencorosa y siempre criticona. Porque dentro de su corazón no hay alegría, no hay paz. Pero es una persona agradecida primero a Dios, primero a su familia y toda su comunidad que somos su familia de Dios. Qué bendición de Dios. Uno en la vida sacerdotal tiene esa experiencia. Mientras uno está trabajando con la gente, ay, qué padre, qué bonito. Se va uno y al mes ya nadie lo recuerda. Nadie. Pero el de arriba sí. Porque sembró para cosechar la experiencia de arriba. Y esa es la alegría de los santos. ¿Por qué recordamos a los santos? La Madre Teresa, San Agustín. De momento, cuando se murió Juan Pablo II. Pero hoy volvemos a darle gracias a Dios porque gracias a sus enseñanzas, a su testimonio de vida está presente. El ser agradecido no solamente es un tesoro para aquí, sino es para el cielo, porque siempre lo recordará con cariño. Al mismo tiempo que somos agradecidos con los demás, no debemos olvidar ser agradecidos con Dios. Bien lo sabemos, que Él es nuestro Padre y que somos fruto de su amor. Una vez pensemos en eso. Él es nuestro Padre y somos fruto de su amor. Y Él goza con nuestros triunfos, goza con nuestra lucha por ser cada día mejores, lucha. El Señor siempre está pendiente, por eso tiene la palabra de Dios, la Eucaristía, los sacramentos. Vemos el gozo de los niños, de los jóvenes. Entonces, el gozo de Dios se expresa en diferentes signos y símbolos. Es la manera de que sus hijos no estén tristes y aburridos, sino al contrario, rebosantes de la alegría del Espíritu Santo. Por eso el servicio que nosotros realizamos en nuestra comunidad, los retiros, en fin, son el servicio espléndido del amor de Dios, porque el que sabe amar, sabe dar con amor, pero el que no sabe dar, se empobrece por falta de amor. Y Dios siempre se regocija. Ustedes vienen con su familia a la Santa Misa, hacen su oración juntos, comparten, en fin. Por eso
la iglesia organiza actividades, retiros, en fin, y todo esto. No, simplemente es porque se nos antoja. Sino es la experiencia linda de la presencia del Espíritu Santo para crecer, para crear la armonía de los hijos de Dios, para que todos vayamos en ese caudal hermoso creciendo en la santidad, para ir a la vida eterna, que es tanto, con el agradecimiento del Señor. Pero a veces no nos acordamos muchas veces o nos ponemos ante Dios y decirle gracias, porque Él está con nosotros y nos acompaña siempre y nos da las fuerzas para seguir adelante, a seguir adelante. Cuando uno nace, crece y cuando los años se van disminuyendo, ahí está la fuerza de Dios, la vida que nunca disminuye. La vida biológica va disminuyendo, pedirle a Dios, pero que no se disminuye la gracia de la vida, de la gracia. Porque si no, ¿cómo me voy a comunicar con los demás? Muchos enfermos y ancianos, como nuestro Papa Francisco, ¿cómo abre su corazón? ¿Cómo habla? ¿Cómo expresa sus pensamientos? ¿Por qué? Y aunque los años y la salud va, nunca pierde esa savia de la vida, que es Dios. Entonces, pidámosle al Señor en esta Eucaristía, que es la fuente de la gracia. Y aprovecho para que oremos también por todos los servidores, para que el tesoro de la gracia, el tesoro de la comunicación y el ser agradecidos se manifiesta en el servicio, porque cada actitud del servicio es crear y ayudar a otro hermano en la santidad, porque somos iglesia y somos hijos de Dios. Y por eso la Eucaristía se parte y se da. Y aunque Él dice, ese es el Cordero de Dios, felices los que se acercan. Decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Eso es ser agradecido. Ser agradecido. De pronto, que este mensaje también, de pronto alguno dice, yo no sabía, pero ahora voy a mirar en qué sirvo de verdad. Tantas necesidades que hay. Entremos en ese convenio con el Señor y aceptemos el reto de Naamán. Lavarte 7 veces en el río Jordán. Él nos pone una tarea. No es simplemente si puede o no puede. Pone una tarea, pero hágalo con amor. Hágalo con el servicio en bien de la santidad y la gloria eterna. Que así sea.